No puedo reemplazar al líder. Hay líderes que son irreemplazables. Yo lo que creo es que se le va a complicar muchísimo el juego a quienes en este momento están gobernando, pero mi temor siempre es, como te digo yo con mi estrés postraumático con el chavismo, es bueno, si quienes están guiando la transición van también a promover que esas elecciones sean este año. Esos voceros que hablan de un nuevo momento político no son representantes de un nuevo momento político, sino de un viejo momento. Es gravísimo que yo hoy me presente como rockero. ¿Usted es quién? Yo soy el rockero Elías Pino. Pero bueno, usted no es un viejo pendejo. Capítulo 58 de este manual de malas maneras que cada vez se acerca más a los 60 añitos, a la jubilación, como te digo. ¿Cómo andas, Elías Pino? Eso se llama adultos mayores. Adulto mayor, edad dorada. Edad adulto dorada. joven. Adulto joven no. Juventud prolongada. Juventud prolongada, ¿cómo se está portando? Me porto cada vez mejor y tú lo sabes. Cierto. ¿Cómo estuvo Boconó? Bien, paseo por allá familiar. Vamos a decir que todo normal. Como se ven las cosas así, en apariencia se ve todo normal en el pueblo y en las cosas cotidianas que uno puede apreciar. Todo normal, pero no excesivamente normal, como decía aquel ministro. Como decía el ministro Rangel. ¿Cómo olvidarlo? Bueno, Elías, te decía antes de grabar este programa que cada vez vemos más cómo la política se está aceitando. A comienzos de semana pude ver a Freddy Superlano en el rodeo, conversando con los familiares de las personas que todavía están ahí. Este miércoles Juan Pablo Guanipa estuvo en Caracas, estuvo en una rueda de prensa de Primero Justicia, es decir, poco a poco se va moviendo y está algo de lo que habíamos hablado en este programa bastante, un eventual regreso de María Corina Machado. Lo dijo durante un mensaje el domingo: vuelvo pronto, vuelvo en unas semanas. Ahora es, ¿cómo será ese regreso? ¿Será directamente en el primer vuelo de American Airlines a Caracas? ¿Será por Cúcuta? ¿Viene acompañada? ¿El avión viene lleno de exiliados o viene en caminata justamente, qué sé yo, por Cúcuta, como decía? ¿Qué piensas? ¿Cómo ves ese eventual regreso de María Corina? Pienso en primer lugar, y partiendo de tu comentario, que ya el camino se le abrió un poco. Es decir, la salida de presos políticos tan importantes, nombramos a dos, pueden ser muchos más, Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, le desbrozó ya el camino. El hecho de que salieran y de que estén en actividad ya establece una primera conexión entre la Venezuela anterior al bombardeo y esta que se está desarrollando. ¿Qué pasó o qué hemos visto que pasó con Superlano y con Guanipa? Que tienen auditorio, que cada vez está la gente más presente frente a su mensaje y que el mensaje cada vez es menos tímido. De manera que ya eso nos da una sensación de apertura que no solo va a favorecer que la transición se profundice, sino que específicamente, ya que tú la nombraste, le puede abrir el camino a María Corina Machado. El caso en este prólogo de estos políticos, de estos líderes políticos, es muy importante, porque contra ellas hay acusaciones distintas o más profundas, si se puede utilizar el término entre comillas. Le están acusando de traición a la patria por el hecho de que ella es apátrida, un término o de pedir una invasión, que es lo que excluye la ley de amnistía. Porque pidió una invasión. Eso no se sostiene 5 minutos, porque la acusación que se le hace de pedir una invasión la hace la presidenta interina, y la presidenta interina le dice al señor Trump socio y amigo. Entonces, si ella es socia y amiga de Trump, no, en santa lógica no puede impedir el retorno de una persona que también está bendecida por Trump. Es decir, ya no hay discurso. La presidencia interina bendijo la invasión o el bombardeo. Ya lo aceptó y está gobernando en su nombre. Si es así, no tiene sentido la prohibición terminante de María Corina Machado. Ahora, lo que importa es que el camino ya se está abriendo y que además es muy importante que esté aquí. Yo no sé si tú viste, yo sí la veo siempre porque le tengo mucha fe a ese tipo de inquisiciones, la encuesta Megaanálisis que salió ayer o antes de ayer, acaba de salir. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted?
María Corina Machado 70.6, Delcy Rodríguez 2.4. Es decir, existe una necesidad o se manifiesta una necesidad de liderazgo, pero esa necesidad de liderazgo se puede evaporar si la líder aclamada o solicitada no está presente. Yo supongo que eso lo sabe el gobierno y supongo que está muy atormentado o el gobierno o el régimen, como lo quieras llamar, por esa aclamación teórica que ya se le hizo a María Corina Machado. Ahora, de la aclamación teórica se tiene que pasar a la aclamación práctica, algo que se concrete y que la veamos en todas las comarcas de Venezuela. Ahí está el problema. Yo pienso en todo caso que, dada la magnitud de la aclamación teórica que popularmente existe y también de la presencia indiscutible de ella, de la influencia indiscutible de ella, eso se tiene que solucionar. No hay manera sensata de que un gobierno títere impida el retorno de una persona que cuenta también con la bendición del imperio. ¿No te parece que es un problema que tienen que arreglar muy pronto el gobierno porque no tienen más remedio y porque no hay otra salida? No, bueno, y el problema que se le va a presentar es ese clamor por la elección, porque además, si se supone que ya hay una falta absoluta del, como lo quieran llamar, que aquí la gente se molesta, que uno le dice presidente, whatever, el señor estaba ocupando la silla. Y entonces, si ya el señor que estaba ocupando la silla no está y tiene 2 meses fuera, pues ya habría que haber llamado a elecciones y no se ha llamado a elecciones todavía. Con la presencia de María Corina aquí, ya hay otro clamor, ya hay otra manera de hacer política y ya hay otra presión. Yo lo que creo es que se le va a complicar muchísimo el juego a quienes en este momento están gobernando, pero mi temor siempre es, como te digo yo con mi estrés postraumático con el chavismo, es bueno, si quienes están guiando la transición van también a promover que esas elecciones sean este año. O, como también te lo digo siempre, nos olvidamos ya, página pasada, 28 de julio, Edmundo ya no es presidente como fue electo. Hay cositas ahí que resolver. Eso de pasar la página parece que cada vez está tomando más fuerza. No solo porque le interese al gobierno olvidar, sacar, desterrar de la memoria el triunfo de Edmundo González que ellos desconocieron, sino porque la propia María Corina Machado está ya hablando de una novedad en el sentido electoral. Volvemos al principio, hay que hacer elecciones. No se está proclamando como candidata, pero está diciendo que ya la página anterior hay que dejarla en paz, que esta es una nueva realidad y que por consiguiente hay que hacer una elección distinta. Lo de la nueva realidad lo está diciendo también los pocos voceros que tiene el régimen. Lo que pasa con esos voceros... Un nuevo momento político. Que hablan de un nuevo momento político, es lo siguiente. Me da la impresión a mí, no sé si tú que estás más en contacto con la realidad porque tienes que estar en la calle, porque tu trabajo, tu profesión te obliga a contactos muy concretos, específicos, todos los días y a todas las horas del día, coincides conmigo. Esos voceros que hablan de un nuevo momento político no son representantes de un nuevo momento político, sino de un viejo momento. Eso es gravísimo, que yo hoy me presente como rockero. ¿Y usted es quién? Yo soy el rockero Elías Pino. Pero bueno, usted no es un viejo pendejo. ¿Por qué? Porque se le ve. Pero es evidente, mi amor, no te rías. Es la cosa más evidente del mundo. Usted, no, yo soy representante de una nueva situación del país. Que me parece que el rollo, a usted no le gustaban las rancheras y el vallenato hasta ayer, pero ahora resulta que está con este cantante puertorriqueño que es muy famoso. Bad Bunny. Eso no lo puede creer la gente. Y ese yo creo que nadie se lo traga. Nadie se lo traga. Ese es el problema que tienen los voceros del régimen. Jorge Rodríguez, vamos directamente al grano, se presenta como portavoz de una novedad. Y Jorge Rodríguez es el vocero de la decrepitud. ¿Qué más se va a hacer? Puede tener 15 años a la vista y muy maquilladito y muy lindo. Pero no, usted es la historia antigua. Usted no puede anunciar el futuro. Me temo que esto me refiero a él porque más o menos encarna o sintetiza el panorama. Pero así son todos. ¿Quién más tienen que nos pueda dar un mensaje de aliento que yo crea? Porque me parece que es distinto o porque me da la impresión de que no tuvo demasiado parentesco con las atrocidades anteriores.
No existe paz, ninguno. Pero es que 3 días antes del bombardeo, eran antiimperialistas. Exacto. No vamos a darle una gota de petróleo a los gringos. 3 doritos después. Precioso. Ese es el punto. Somos los mejores amigos. Si yo 3 doritos antes soy negro y ahora 3 doritos después soy blanco. Michael Jackson, a lo mejor puede tener mucho Jackson, éxito. que pagó mucho dinero para tratar de blanquearse. Pero eso no existe. Es decir, no existe la posibilidad de esa credibilidad. Y frente a esa situación indiscutible, la ventaja la tienen los que están proclamando un nuevo periodo a través de un proceso electoral al que tú te referiste al principio. No puede ser posible. Es como el caso de la amnistía que comentamos en el programa pasado. No, que no hay presos políticos, pero uno, si este niño acaba de decir que soltaron 5,000 y pico. Entonces, ¿cómo que no hay? Ellos mismos reconociendo números asombrosos. No sé si era Jorge Rodríguez o Arreaza. Él fue Arreaza, yo lo leí. Incluso habló, hay 11.000 personas registradas. Hay 11.000 personas registrándose para la amnistía. Dios mío, ¿dónde salió toda esa gente? Si ustedes decían que no tenían a nadie capturado, nadie era preso político. Bueno, entonces hay que ser sumamente idiota para creer semejante versión de la realidad. Y eso es lo que favorece, volviendo al principio, el retorno de María Corina y que se concreten esas esperanzas que están puestas en ella. ¿Dónde están las esperanzas puestas en ella? En todas partes. ¿Cómo sabes tú que eso es verdad? Me acabo de leer a una encuestadora que para mí es muy confiable desde hace siglos, desde hace décadas, que es la encuesta Megaanálisis. Pero es que Chemel dice distinto. Bueno, Chemel es como si hablara Chávez desde ultratumba. Eso no existe. ¿Por qué? Si eso yo lo puedo verificar. Yo tengo datos concretos y fidedignos. Por supuesto que no. Pero esto es cuestión de simple vista. La gente ha llegado a un grado de madurez y de desconfianza que puede traducir todo esto en movimientos distintos que no han existido, pero que están en víspera. Resulta que Venevisión entrevistó a Delsa Solórzano y a fulano de tal de la oposición. Venevisión censuraba hasta las telenovelas en la época de Chávez. O en la época de Chávez. Porque no le gustaban a la primera dama. Eso es público y notorio. Y ahora resulta que Venevisión es pionera de la libertad. Primero, la carambola la tienen que explicar ellos, aunque no necesite explicación. Pero en segundo lugar confirma el hecho que hemos venido trillando tú y yo, en el sentido de que el primer postigo se abrió, que fue el postigo de la amnistía, y como consecuencia de esa apertura relativa, pueden sobrevenir situaciones debido, aparte de eso, a la imposibilidad de que la sociedad le crea a estos voceros. Claro, Elías, pero más allá de que le creamos o no, de que su misma base les crea o no, porque, insisto, 2 días antes del bombardeo odiaban a Estados Unidos, no iban a permitir nada. Si Estados Unidos nos bombardea, vamos a responder de esta y otra manera, y no hicieron nada. Mi duda en torno a esto es algo que también hemos dicho en todos los programas. Ellos apuestan a su sobrevivencia, claro, y también a mantenerse en el poder. No sé si el mantenerse en el poder en este momento se pueda seguir dando durante 1 año, 2 años o hasta llegar a 2031, pero lo que sí quizás están jugando es, cuando digo sobrevivencia no quiero decir obviamente física para la gente que todo se lo toma literal, sino supervivencia en el ámbito político, poder volver a ser diputados, poder volver a ser alcaldes de alguna localidad, poder ser algo, pero dada esta actuación que hay en este momento de esos pocos voceros que, como tú mismo dices, tiene el chavismo, ¿tú crees que la misma base chavista en este momento los apoya, los desprecia? O sea, ¿cómo ves tú ese intento que han tenido de sobrevivir versus el cambio de discurso? La encuesta Data Análisis también da información sobre eso. Es Mega, no punto. Data. ¿Perdón? Mega. Lo que dice es Mega. Es Mega, claro. La de Seijas, pues. No, Seijas es, ya te digo, Delfos. Esta Megaanálisis, no me acuerdo ya. Voy a Google, pero sigue la idea. No, Megaanálisis es de otra gente. Ya, ahorita voy a Google para hacer una pregunta. ¿Usted es chavista o no es chavista? ¿Usted se siente chavista o se siente antichavista? 80 a 5 es la diferencia. 80 no, ni por el carajo. 5 dicen que sí. Esto no es invención. Yo no necesito encuestadora para saber eso. Yo voy al abasto, yo voy a tomarme un café en Santa Fe todos los días del mundo. Yo voy al kiosco.
yo tomo un taxi, es decir, mucha gente que ve el programa me aborda y me dice alguna cosa. Es decir, que lo que comunica la encuesta, uno lo puede verificar en la realidad. Entonces, ¿cómo diablos van a hacer? De momento lo que tú dices, correr la arruga y tratar de sobrevivir y evitar el desafío supremo, que es una elección. Claro, porque además ya saben que su mayor error fue haber ido, me refiero al oficialismo, haber ido a elecciones el 24 de julio ay Dios mío, 28 de julio, 28. Yo que 24 de julio, 28 de julio de 2024. Para el chavismo se fue un gran error, porque fue quitarse la máscara completamente del supuesto apoyo que tenían en la calle, o de que su misma compra de conciencias podía servir. La compra de conciencias no sirvió, el CLAP no sirvió, la bombona de gas no sirvió, porque igualito les dieron una paliza el día 28 de julio de 2024. Y otra cosa que hablamos en el programa pasado, que no se me podía pasar, por eso me monto sobre las ideas, Elías. ¿Te acuerdas que hablamos que el próximo paso debería ser la salida de Tarek William Saab de la Fiscalía? Pues ocurrió justamente mientras estaba saliendo este programa al aire, que lo grabamos normalmente los miércoles, sale los jueves. Brena, ¿ocurrió? Te pregunto. Bueno, ocurrió de la Fiscalía. Está muy buena tu observación. Ocurrió de la Fiscalía. ¿Pero qué es la Defensoría? ¿Para qué ha salido la Defensoría? La Fiscalía y la Defensoría son, en la actualidad, lo que quiera el Ejecutivo, lo que resuelva Miraflores. Nada. Y además ya venía de ser defensor. Qué bueno que lo pusiste de ejemplo. Claro. La transición implica presiones progresivas que conducen a situaciones a través de las cuales se anuncia un cambio. Muy bien. Se quiere que el aparato del oficialismo se desmorone o es necesario que se reemplace. Perfecto. Esas son cosas de la transición que deben venir poco. Ok, tenemos la primera demostración de esa situación, que es la salida del fiscal general de la República. Bravo. Pero resulta que no salió. Lo sacan en la mañana y en el acto siguiente en el Palacio Legislativo lo nombran defensor del pueblo. Eso tiene un problema serísimo, Adriana. ¿Qué hace el fiscal? Acusar. Yo soy abogado especialista en acusar, soy fiscal. Yo soy abogado especialista en defender, soy defensor. Es una contradicción terrible. Usted es una cosa o es la otra. Bueno, acuérdate que él era el defensor del pueblo antes de ser nombrado fiscal. Él había sido, entonces ahí se ve todo, primero esa contradicción y esa pantomima. Y en segundo lugar, las trampas que el gobierno se procura para evitar la transición, porque se le va la vida. Por un lado, porque se le va la vida, pero puede haber otra pregunta más maluca. ¿No será porque no tienen gente? ¿No será porque te llaman a ti y tú dices no, muchas gracias? O porque me llaman y yo digo no, ni por el carajo, muchas gracias. Están en ese atolladero también. ¿Quién se quiere anotar en la fotografía con Delcy Rodríguez? ¿Qué gente representativa? Usted ve al doctor Arteaga de fiscal o de defensor. Usted ve un abogado notable público o privado de defensor o de fiscal. Evidentemente no. Entonces, quizá no sea una trampa, claro, sino la demostración de la falta de compañía. Pero vienen las postulaciones para ese cargo. Sí. Sí, viene, eso se llama el Comité de Postulaciones, que lleva sus cartas credenciales a la Asamblea Nacional, un proceso larguísimo en el que la Asamblea Nacional decide quién es el fiscal general de la República. Eso va a venir. Y entonces te pregunto, ¿debería el país decente, el país que no tiene cartera política, el país estudiado, leído, postular su nombre en ese comité de postulaciones, aunque la asamblea sigue siendo rojita? Debería. Tiene un puñado de diputados opositores, sí. Hay que profundizar el contraste. Ok. Hay que profundizar el contraste. La sociedad civil, llamémosla así, resolvió presentar a Adriana Núñez Rabascal como candidata a fiscal general. ¿Para qué? Para que el Congreso te haga la puñeta. Pero es que bueno que te la haga. Para que cada vez más se vea la brutalidad de la situación. Pero a la vez el clamor por el cambio. Esas son cosas perfectas de la transición, que ahí va poco a poco, pero que seguramente lo hará mejor o será más voluminosa si regresa María Corina. María Corina Machado tiene que regresar. Bueno, ya dijo que viene. Porque porque lo acaba de anunciar. Y viene como Cristo, ¿sabes? ¿Y viene? Tú no has escuchado. Cristo viene y viene a recho. Cristo viene y viene a recho. Pues sí.
yo pienso que, no sé si viene recha, pero debe venir muy regocijada. Primero se confirmó su apoyo internacional. Indiscutible. En segundo lugar, parece que de acuerdo con las encuestas o lo que uno escruta en la calle, mantiene intacto el fervor popular. ¿Quién compite contra eso? El gobiernito. Ni siquiera el propio Trump, quien por fortuna tiene muchas ocupaciones en este momento. Si a él le interesa el petróleo, evidentemente le interesa mucho destrozar la situación persa. Y la situación. Ayer lo vi en el periódico, un periódico español. El titular decía, el editorial, Irán no es Venezuela. Yo puse, gracias a Dios que Irán no es Venezuela. Imagínate tú la que tuviéramos si estuviéramos imbuidos de los ayatolás y de las teocracias que están dominando. Aquí ya no hay teocracia. Chávez trató de imponer la teocracia cuando se copió de los persas. República Bolivariana. Islámica de Irán. República Bolivariana de Venezuela. Un tótem allá, un tótem aquí. Un profeta allá y un profeta aquí. No le funcionó. Pese a que Bolívar tenía todos los rasgos del profeta, él podía ser perfectamente Mahoma, de acuerdo con la lectura tradicional de las políticas venezolanas, de la mucha historiografía venezolana. No le funcionó. Allá se logró hacer un fervor religioso muy importante. Aquí el fervor religioso se fue disipando poco a poco hasta el punto de quedar en el esterero. No tienen nada en materia doctrinaria. No tienen ídolos. No tienen estampitas. Bueno, la estampita cumple 13 años de muerto el día que está saliendo este programa. ¿Sí? La estampita que todavía queda, Hugo Chiave, Corazón de Pueblo. Queda la estampita, seguramente, ¿no? Sí, sí queda, sí Según queda. la encuesta que citamos al principio, la estampita se reduce al 5% frente al 80% de la población que no quiere, que tiene otra estampita nueva llamada José Gregorio Hernández, más visible, más y con milagro comprobado. Y con milagro comprobado. Aquí el milagro comprobado se llama Delcy Rodríguez. Ahora, ¿cómo hace ella para decir, yo soy distinta y yo no tengo vínculo con el señor que acaban de bombardear? ¿Usted cómo se llama, Elías Pino? ¿Y su papá no es Pino? No. ¿Cómo? ¿Y entonces por qué firma así? Son cosas absolutamente elementales. Y esas cosas absolutamente elementales conspiran contra el gobierno. Yo le voy a querer al presidente de la Cámara, de la Asamblea Nacional, que no tiene ningún tipo de relación con el pasado y que anuncia un porvenir distinto. Ay, pero me tendrá que meter en la primera jaula de los pendejos. Pero, ¿y eso qué explicación tiene? Ninguna la vida. Ahí viene fulano. Te pudo haber pasado en el colegio a ti, en los pueblos. Tú eres de pueblo, ¿no? Sí. Tú eres gente seria porque eres de pueblo. Tú no eres caraqueña. Acuérdate que yo vengo de la barbarie, que es el oriente del país. El oriente del país. Maturín. De Maturín. Bueno, en Maturín se ve quién era el tonto del pueblo. Claro. Y el loco del pueblo y el embustero del pueblo. Y ese es así hasta la consumación de los siglos. Y cuando se muere el tonto aparece otro. Bueno, así es exactamente la situación. Una posibilidad de explicación política de la situación. ¿Cómo le voy a creer yo al embustero de toda mi vida? Si tiene 20 años mintiendo y 20 años colaborando. Entonces venía como San Pablo por el camino de Damasco. El señor Paulo, creo que se llamaba, de Tarso, y le cayó un rayo. Y cuando se despertó del rayo, coño, yo no puedo seguir en esta paluquesa mía de atacar a los cristianos. Yo me voy a meter a cristiano y se convierte en San Pablo. A él le cayó el rayo. Eso es lo que yo quiero ver. Le cayeron 3 bombitas. Lo pegaste, a él no le cayó el rayo, le cayó la bomba atómica, que no fue atómica por fortuna. Le tocó un pedacito de bomba y entonces ese pedacito de bomba le transmitió iluminación y clarividencia. Santa Madre, vamos a aceptar la historia de Pablo de Tarso porque se convirtió en San Pablo y allá está la estatua. Cuando tú vas a la plaza de San Pedro, aquí está San Pablo y aquí está San Pedro. Entonces ya hay una imposibilidad de discutir eso por motivos de tradición y de peso histórico de siglo sobre siglo, pero aquí es distinto porque resulta que San Pablo está vivo y San Pablo dice cosas todos los días, pero sobre todo, como también nosotros estamos vivos, mantenemos memoria o cierta memoria y nos recordamos exactamente de lo que hizo o de lo que no hizo en la víspera. Todo eso conspira contra la permanencia del chavismo. Todo eso conspira contra este llamado interinato. Si a eso le agregamos la diversión de Trump por el hecho de que está muy ocupado
con los problemas de Persia y de que eso se está incendiando y de que además lo puede favorecer porque le entra más dinerito por el petróleo a las transnacionales, es evidente que el aprieto del régimen tutelado ahora es inmensamente mayor en cuestión de minutos y a la vez que el crecimiento de la figura de María Corina Machado es así, tan voluminosa y tan indiscutible, no solo porque simplemente por el hecho de anunciar que regresa le da actualidad, porque la actualidad la ha mantenido siempre. Voy a hacer propaganda, está saliendo ya del horno un libro colectivo sobre María Corina Machado, que editó Sergio Davar. Esta mañana, antes de venir al programa, hablé con Sergio. ¿Por qué hablé con Sergio? Porque he tenido 5, 6, 7 llamadas. Y el libro, y el libro, y el libro. Entonces ya salió de imprenta, es cuestión de que... Ya te lo iba a buscar, justamente, pero ¿por qué pierdo todo lo que te traigo, chico? No, eso es muy importante. Que son varios articulistas. Somos como 10 o 12, sí, bastante. Chico, estaba a menos que Enrique Krause. Estaba el título, ya lo perdí. Yo no me acuerdo. Ahora, yo no he visto el libro. Hablé con Sergio antes de venir, me lo va a mandar. Me dice... Si nosotros grabáramos esto en vivo, la gente nos podría escribir, pero no. Tiene muchas peticiones. El libro, bueno, ¿por qué es aquello? Porque resulta que 10 genios resolvieron escribir bien sobre María Corina. No, porque el lector quiere enterarse de quién es exactamente, o quiere profundizar lo que ya sabe de María Corina Machado. El libro debe estar en salir. La presentaron en Cartagena. Fue un éxito. En Cartagena hubo un lío, tú debes acordarte del Festival Hey, que es muy importante periodísticamente hablando. Sí, porque una de las escritoras, dos escritoras quiso vetar. Dijeron que no iban, se iba María Corina. Y entonces, el libro se presentó allá. Y a pesar de ese relativo escándalo, se movió mucho, fue muy exitoso y fue citado en la prensa, etcétera. Pero todavía no ha debutado en Venezuela. Si la gente reclama el debut del libro colectivo que edita Sergio Davar, es evidente que la curiosidad incrementa la necesidad del retorno de una líder de carne y hueso que está conectada con el afecto. Esto no es problema de razón, Adriana. Esto es un problema de desesperación. Este no es un problema político, sino que trasciende lo político y que tiene que ver con una mentalidad y con una necesidad colectivas. Esa es la situación que se está sintiendo en este momento en Venezuela. ¿Será a contracorriente, María Corina Machado? Lo logré, creo que sí lo logré. Ese es. Ahí están los Prólogo autores. de Nelson Rivera, Rafael Ocio Cabrices, Beatriz Becerra, Elías Pino Iturrieta. Aquí ya no leo, la presbicia no me deja. No te lo digo Luis yo. Emilio Brown, Enrique Krause, Javier Corrales. Ya no puedo seguir leyendo porque no veo nada. Bueno, y editado por Davar. Bueno, ese libro también es otro síntoma. ¿Por qué a un editor experimentado se le antoja el libro y empieza a buscar colaboradores de aquí y del extranjero? Porque sabe que va a reflejar una necesidad nacional y el libro, por consiguiente, se va a mover. Todo conspira contra el régimen. Ahora y poniéndote... todo favorece la posibilidad de un cambio. Hoy día, a pesar de que estamos en transición y a pesar de que, como hemos dicho repetidas veces, la transición es poco a poco y buena letra, eso lo sabemos también. Y ahora que es poco a poco, yo sé que a ti no te gusta especular, pero sabes algo más que yo. ¿Tú crees que sí sea posible una elección con María Corina Machado? Lo digo por lo siguiente. Si tenemos un chavismo que todavía existe, que es el gobierno interino, que Trump le ha dado su bendición, que incluso dicen, Rubio es el que habla con ella y habla más que yo. O sea, ¿se puede en esta coyuntura ya de una poner a María Corina Machado como figura principal o va a haber que todavía tragarse un poco más de sapos, aguantar más tiempo y seguirla teniendo guardada y poner al candidato, por ejemplo, vamos a decir, Superlano? Exacto. De cualquiera, no importa. No es que la señora María Oropesa, que inciso, la señora María Oropesa es una líder de 20 Venezuela, de portuguesa, a quien detuvieron de la manera más asquerosa después del 28 de julio de 2024 y que además los agentes de la DGCIN se burlaban poniéndole la música de Freddy Krueger. Y cuando la liberan, la recepción en su estado es magistral por la injusticia que se cometió con ella. Fin del inciso. O sea, que el candidato sea X. ¿Cómo lo ves? Se puede, pero no se debe. Pero no se debe, Bueno, si se puede utilizar el término, porque mire que la situación en Venezuela está muy jodida, le dicen a Bolívar. No se preocupen. Ajá. Vaya. No, yo no puedo ir porque no puedo dejar la vaina en Bogotá, tampoco está buena. Tengo que estar aquí. Y entonces, ¿qué va a hacer?
voy a mandar a Sucre, nada menos que voy a mandar al segundo de a bordo, al gran mariscal de Ayacucho, y al gran mariscal de Ayacucho le hicieron puñetas en Cúcuta, ¿para qué no pasa? Vaya carajo. Y no pasó el gran mariscal, y se acabó la situación. El único que podía parar aquello en persona en aquel momento era un señor que se montaba en una mula e iba corriendo de Bogotá, cabalgando de Bogotá a Caracas, y no lo hizo. Mutatis mutando es lo mismo. Yo no puedo reemplazar al líder. Hay líderes que son irreemplazables. Claro, y además que ya se dejó reemplazar varias veces por el bien de la democracia. Pero te pregunto es... Por cálculos políticos perfectos. No, y por el bien de la democracia. Es decir, sí, se dejó reemplazar para que este proceso pudiera ocurrir, se empujara y se lograra demostrar el triunfo de Edmundo González. Pero te lo pregunto también por el tema Trump-Rubio. ¿Les conviene a la dupla Trump-Rubio que María Corina Machado ya sea la que tome la transición? Te estoy preguntando cosas para las que no tienes respuesta, pero a veces son conversaciones de borrachos. De eso se trata. Cuando nos sentamos en un café, sí, tú y yo a hablar cosas y van saliendo. El señor Rubio hizo un cronograma, llamémoslo así. 3 puntos. Vamos por el primero, por el segundo y por el tercero. Perfecto, qué alegría. Se le olvidó una pendejadita. La sociedad venezolana. Su plan es perfecto, es preciosísimo, a mí me gusta mucho, lo voy a anotar aquí en mi libreta. Pero en esa libreta yo tengo que anotar, en realidad, el hartazgo del pueblo venezolano. Y la simpatía y la antipatía del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano no los quiere a estos que usted escogió o que su patrón puso como socio, el emperador. Pero sí quiere a estos. Y dentro de estos le puso la vista y el afecto a una persona. ¿Cómo se hace con eso? Si usted me lo incluye en el programa, va a tener que hacer algunos retoques en su plan de transición. Y así esa transición va a concretar de verdad, va a llegar a desembocadura. Ese es el punto. Y eso no es cuestión de hipótesis ni de sabiduría, sino que eso es así porque siempre ha sido. La sociedad en un momento, la sociedad no es juguete, a pesar de que tú seas un patrón poderoso y rico e inflexible. La sociedad no es un juguete, la sociedad tiene sentimientos y tiene voluntad. Y lo está expresando en estas encuestas. Y lo está expresando en la náusea que le produce la situación. No vamos a ocultar la realidad. No tienen soporte popular. No hay manera de que ese mensaje de la jefatura actual tutelada sea tragado por la sociedad. Además, es muy fácil de verificar esto que yo digo, saliendo a la calle. Y como el señor Rubio y el señor Trump tienen aquí su presencia, porque hay una señora en la embajada que se supone es muy efectiva, muy activa, muy diligente, muy diabla, bueno, no puede ser sorda, sino todo lo contrario. No, y que cada vez la mandaron más, porque tiene oreja grande. Y que cada vez más vienen funcionarios, te lo decía también la semana pasada, Elías, vino el jefe del Comando Sur, era el que yo tenía. El jefe del Comando Sur. El jefe del Comando Sur, ha venido el secretario de Energía, esta semana viene el secretario de algo así como Interior, es decir, ya varios funcionarios norteamericanos han estado aquí, han visto el patio y han visto cómo está funcionando la cosa. Ahí va. Entonces, dependemos, por supuesto, del poder foráneo. Esto está en manos del imperio. No vamos a estas alturas a discutir esa situación porque sería negar la realidad. Pero hay una realidad interior que cada vez se está haciendo más presente. Y esta realidad venezolana interior que cada vez se está haciendo más presente tiene que tener un pedacitico, una pendejadita en la libreta de Marco Rubio. O alguien conocedor de asuntos latinoamericanos y venezolanos en particular, usted tiene que decir, mire, ministro, este plan está precioso, pero la gente está muy arrecha, la gente está muy impaciente, y usted que es político y tiene aspiraciones, usted quiere libertar a Cuba, o me huele que usted también quiere ser presidente de los Estados Unidos, tiene que ponerle atención a esta situación. Todos estos comentarios son banales en el sentido de que nosotros dependemos de ellos. Lo que tú y yo digamos no determina nada. Nadita de nada. Pretende tratar de hacer alguna explicación, pero más nada. Pero en definitiva, sí, hay novedades. La carencia de voceros calificados y confiables por el gobierno se confirma. No tienen una lengua que atraiga. Cierta apertura de los medios de comunicación. Pero sobre todo,
el primer resultado evidente de la transición, que es la expresión pública de presos políticos muy importantes o de dirigentes políticos muy importantes como Superlano y como Guanipa, que están ya moviendo el agua. Y además, el sentimiento que tiene la sociedad de tener una ventana en la que puede ya decir basta, que no la tuvimos durante todo el año pasado, que estuvimos callados, mudos. Sí. No sé si tú lo sientes, quizás no entre tu círculo, pero que el año pasado la gente evitaba en el mercado decir cosas, evitaba en la peluquería decir cosas, en la panadería como que te hacían señas, bajaban la voz. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. Ah, bueno, tú tuviste una historia con una señora en un aeropuerto, chico, mientras viajaste a Boconó. Sí, pero eso no lo voy a contar. Pero esa no la puedes contar. Pero fíjate, lo que sí voy a contar es algo que esto puede parecer muy coño de madre, pero hay que decirlo. ¿Tú eres coño de madre? Jamás. El Estado, los gringos, buscándole una salida a este entuerto, miran o se les recomienda que miren a una persona creíble que pueda influir en la transición. Y entonces fue escogido Enrique Márquez. Y Enrique Márquez va nada menos que al show del discurso del medio término, del discurso del Estado de la Nación en el Capitolio Federal. Oh my God. Y hola, ¿cómo se llama él? Enrique, bienvenido. Y tú estás con tu mujer. Baja las escaleras. Pero bueno, eso es ni la entrega del Oscar en Hollywood, algo así importantísimo. Ah, Fangulo, ¿dónde está? Esa mula dejó cagajón. Pues ninguno, porque no puede dejar cagajón. La sociedad sabe quién es y la bendición imperial no lo transfigura. Esa situación, ese contraste tan importante lo tiene que ver, si no el presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado. Y eso puede abonar a la idea que estamos pensando en el sentido de que sí, que quizá estemos más cerca de un desenlace lento como es propio de toda transición. Pero tenemos algunas señales que son auspiciosas. Lento pero seguro, así cerramos este capítulo 58 del Manual de Malas Maneras. Elías Pino Iturrieta from Boconó y Adriana Núñez Rabascal from Maturín. Aguará. Adiós, señores. Gracias. Adiós.